Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maureen Cubillo, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad San Marcos. Hoy es domingo 13 de noviembre del 2022 y voy a hablar un poquito acerca de los medios de extinción tributarios. Bueno, es importante saber todos los medios de extinción tributarios. ¿Qué es la extinción tributaria? Bueno, es en el momento que ya una deuda deja de tener efectividad, por decirlo así. ¿Cuál es? Bueno, la principal, por supuesto, y la más conveniente, pues siempre va a ser el pago de la deuda. El pago de la deuda puede realizarse por medio de cheque, en efectivo o de la manera que la administración tributaria pues así lo disponga. Pues obviamente esta es la forma más común y se hace en el tiempo y forma en que la administración tributaria pues así lo defina. Después de eso tenemos también la compensación. La compensación viene a ser una forma de pago mediante la cual el sujeto pasivo realiza un pago en exceso. Entonces, al realizar ese pago en exceso, ese excedente que queda de la deuda, ya se cancela la deuda y ese excedente, pues podría ser compensado en tal vez otra deuda fiscal que tenga este sujeto. Es, por ejemplo, el caso que se da con los créditos fiscales, que es súper común. Ver que tal vez algún sujeto pasivo, algún contribuyente o responsable tiene créditos a favor, entonces se pueden aplicar en el próximo mes o en un pago futuro. Eso es la compensación. La confusión se da cuando la administración tributaria se convierte en un sujeto activo y pasivo al mismo tiempo. La verdad que cuando leí esto igualmente me causó confusión, pero ya luego entendí que sucede, por ejemplo, en casos en que una persona hace una donación a una municipalidad, por ejemplo, que, no sé, donó una propiedad, por ejemplo, falleció y dio una propiedad a la municipalidad. En ese caso, la municipalidad tanto es el sujeto pasivo como se convierte automáticamente en es sujeto activo y también se convierte en sujeto pasivo al mismo tiempo. Entonces ahí se da una extinción de la obligación tributaria. Luego tenemos también la condonación, que también es conocida como remisión. Esta se da solamente por una ley general, que por ejemplo la administración tributaria decida condonar una deuda a nivel general a todos los contribuyentes o responsables, o bien en las obligaciones accesorias, ¿verdad? que podría aplicarse como una dirección administrativa, una resolución administrativa que decida pues ya no cobrar esa deuda. Y por último tenemos la prescripción. Una deuda con la administración tributaria pues puede prescribir claramente. Esto quiere decir que probablemente, bueno, aplica tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo. En el caso del sujeto activo, en caso de que, por ejemplo, un contribuyente venga y pague de más, este contribuyente podría solicitar la devolución de ese dinero, ya sea en créditos o ya sea en efectivo, pero tiene 4 años, un periodo de 4 años en el que eso prescribe. Entonces yo como contribuyente, por ejemplo, tengo 4 años para poder cobrar eso a la administración tributaria. Y a la inversa sería que más bien yo le deba, ¿verdad?, a la administración tributaria, que la administración en un periodo determinado de tiempo no haga el cobro, no ejecute el cobro correctamente. Ahí hay una prescripción de la deuda. Los periodos varían de acuerdo a si yo presenté declaración, si no presenté declaración,
por ejemplo, varía. Si no la presenté, la deuda prescribiría a los 10 años. Pero si yo sí hice la presentación de la declaración y por X o Y no lo pagué, pues ahí sí se reduce, digamos que vendría a ser un poquito más condescendiente la administración tributaria, por decirlo así, y se establecen periodos de 4 años. Ahí pues podría surgir algún tipo de duda con respecto a la diferencia entre condonación, exoneración y las normas de no sujeción. Pues la condonación, como ya lo dijimos, es algo que se establece a nivel general. La administración tributaria decide no cobrar ese impuesto, por ejemplo. La exoneración es cuando la ley dispensa del pago a ciertos responsables o contribuyentes. Es, por ejemplo, el caso de, vamos a ver, la exoneración que, por ejemplo, hace el IVA, ¿verdad? A lo que son casas de alquiler. Entonces, lo que son casas de alquiler que tengan un monto menor de, no sé, 800.000 colones, entonces la administración tributaria decide hacer una exoneración para los alquileres que sean de menos de ese valor. Ya los que tengan más de ese valor, pues sí están obligados a pagar. Y las normas de no sujeción, que hacen más bien referencia al hecho de que no nazca la obligación tributaria. El hecho nunca se dio, nunca se nació un hecho generador, o no hay un hecho generador, y de esa manera pues no aplica las normas de no sujeción. Por otro lado tenemos lo que es la subrogación, el fraccionamiento de pago y pagar a pagos. La subrogación es cuando un tercero realiza el pago. Es un tercero que es ajeno a la relación, pero realiza el pago. Igual la administración tributaria recibe el pago. El fraccionamiento podría darse en caso de que un deudor no pueda pagar y que esté comprobado que el deudor no puede pagar, entonces se hace, la administración tributaria puede optar por esa opción de dar un fraccionamiento en el pago de la obligación o pagar a pagos, ¿verdad? También podríamos decir que si yo debo, no sé, 100.000 colones a la administración tributaria, también tengo la posibilidad, y por ley lo establece, de hacer un abono o pago extraordinario, ¿verdad? Un abono de la deuda de 50.000 colones. Y la administración tiene la obligación de recibir ese pago. Y pues por supuesto no puede cobrar intereses sobre el monto que yo ya pagué. Por otro lado, podría haber interrupciones en la prescripción, y esas interrupciones se pueden dar en el momento que haya ya una interacción definida entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, y ahí se detiene el periodo que decía de 10 o 4 años de la prescripción. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la cuenta regresiva, por decirlo así, empezaría desde cero otra vez, desde el momento que yo, por ejemplo, tuve contacto con la administración tributaria, que me notificaron de mi deuda y que yo fui y hice un abono, por ejemplo. Entonces ahí la prescripción se detiene y empieza a contar desde cero otra vez en caso que pues volviera a quedar moroso, por decirlo así. La dación en pago. Dice que la dación en pago es un medio de extinción de las obligaciones tributarias, y este sustituye la prestación original. Es decir, si por ejemplo la prestación original era en efectivo, pero alguien decide pagar con un bien, por ejemplo, y revisando un poquito algunas fuentes bibliográficas, encontré que efectivamente en Costa Rica sí se puede dar la dación de pago, y el artículo 72 de la Ley Orgánica Bancaria lo acepta. En el caso de bancos que tal vez necesitan recibir su deuda, por decirlo así, en
por ejemplo, una propiedad que estaba hipotecada o un bien mueble o inmueble. La condición tributaria puede otorgarse la condonación tributaria puede otorgarse por cualquier ente de la administración tributaria, eso es correcto, y se puede dar también una compensación de oficio si se tienen saldos a favor. La compensación de oficio viene siendo cuando, por ejemplo, yo tengo una deuda y yo pagué de más a la administración tributaria, entonces en ese momento la administración tributaria retiene el monto que yo debía y el restante o el saldo restante sí podría yo solicitar que me lo devuelvan. A eso se le llama una compensación de oficio. Y bueno, a manera muy resumida, podríamos decir que en la administración tributaria sí hay diferentes formas de extinción de las obligaciones y pues claramente hay algunas cuestiones que la misma administración tributaria pues tendrá que ver, ¿verdad? A veces tienen un poquito de problemas, ¿verdad? Ahora hace poco que hubo una alteración ahí en los datos del sistema por un hackeo de la página y de sus sistemas, pues sí hubieron varias incongruencias, entonces claramente hay una ley que respalda a favor también del contribuyente en estos casos, ¿verdad? Que puedan haber incluso montos cobrados de más que no deberían. Entonces hay ciertas reglas y normas que extinguen esa obligación de pago, por ejemplo, de tributos que realmente no aplicaban. Esa es mi presentación. Muchas gracias.